Doctor Ruedas, Doctor Ruedas, se le necesita en la sala de motores. Doctor Ruedas, Doctor Ruedas, se le necesita en la sala de motores. Radio Capital 96.7 presenta Doctor Ruedas. Queda contigo Gustavo Rivera. Bien, y ahora sí vamos a hablar de este tema importantísimo. Ya saben, sus preguntas, todas las dudas que puedan tener sobre el tema de la compresión, las voy a responder ahora al 222-0575, 222-0580 y 222-0711, aquí en el programa Doctor Ruedas. Bien, bienvenidos, buenos días a todos, soy Gustavo Rivera, ya saben, vamos a conversar sobre este tema importantísimo. ¿Por qué se habla tanto de la compresión? ¿Por qué se le da tanta importancia a la compresión de un motor? Es verdad que, si bien es cierto, es parte fundamental del funcionamiento del motor, de lo saludable que podría estar, muchas veces puede ser relativo el hecho de que tener una buena compresión, y a la hora de comprar un auto usado muchas veces nos referimos al tema de la compresión y finalmente puede ser un fiasco, el hecho de confiarse única y exclusivamente a este tema. Así que vamos a hablar primero, vamos a entender qué cosa es la compresión, por qué influye tanto en el funcionamiento del motor. Vamos a tratar de hacerlo bastante sencillo. La compresión del motor es un factor fundamental para el funcionamiento. Se mide la compresión justamente cuando el pistón sube hasta la parte más alta del motor y comprime, por eso se llama la compresión del motor. Comprime la mezcla de aire, combustible, sea gas, gasolina, petróleo, cualquier combustible al ser comprimido va a generar justamente una presión de compresión. Esta presión de compresión es la que nosotros conocemos sencillamente como la compresión del motor. Estamos comprimiendo un gas en este caso. De la cantidad de compresión que tengamos, es decir, la fuerza con que el pistón puede aplastar, puede comprimir la mezcla de aire y gasolina, nos va a dar un resultado que es la fuerza del motor, los HP, los caballos y el torque. No es el único factor, pero una vez que la gasolina, el petróleo o el gas ha entrado al motor y se comprime, la chispa enciende y se produce una explosión. Esa explosión es la que genera la fuerza. Entonces, cuando un motor está saludable, se dice que tiene buena compresión. Pero este término es bien relativo. Es tan relativo por la sencilla razón que el motor puede estar comprimido porque en realidad puede tener mucho carbón y finalmente estar en mal estado porque está quemando aceite, porque tiene ruidos internos, por una serie de factores. Entonces, el tema de la compresión básicamente es un análisis adicional a todo lo que uno debe saber sobre el estado de un motor. La compresión vamos a tenerla como lectura en libras y se mide con un reloj, un compresímetro, que en todo taller debería de existir. Y en todo taller deberían renovarlo cada cierto tiempo porque después de usarlo mucho se malogra y da lecturas equivocadas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, me ha llegado un cliente que ha ido a un taller y le han dicho que tenía la compresión muy baja, que estaba para reparar, que tenía 120 libras de compresión y a la hora que yo lo mío tiene 170, 180. Eso es porque la lectura puede variar. Entonces, cuando nosotros tengamos alguna duda con la compresión del motor y la llevamos a medir y está muy baja, hay que hacer como cuando uno va al médico, una segunda opinión. Es importante una segunda opinión, otro taller que tenga otro medidor de otra marca y ver cómo está la lectura. Si hay una diferencia sustancial, bueno, obviamente había un problema con la medición inicial. Pero si la lectura es igual, bueno, ya vamos a saber que el problema sí es del motor. Pero bien, la compresión. Cuando uno va a comprar un auto de segunda mano, se fija mucho en la compresión. Este es para el que ignora todo el tema de autos. Si bien es cierto, es un factor a tomar en cuenta, muchas veces no necesariamente tiene que ser la buena compresión del motor el factor fundamental para comprar un auto. No, señor. El factor fundamental es que todo el auto esté en buenas condiciones. De repente la compresión estaba baja y el motor está muy suave porque se gastaron los anillos o porque se quemó una válvula. De repente por el precio vale la pena comprar ese auto porque sale más barato hacer la reparación que sea necesaria y tenemos un auto en muy buen estado. Entonces, la compresión del motor es un tema relativo. Ahora, ¿qué cosa es lo que mantiene un motor con la compresión alta? Los anillos, el estado del pistón, los cilindros que estén redonditos, las válvulas que asienten bien. Ese conjunto es el que genera la compresión.
así de sencillo. Entonces, muchas veces por el uso, nuestros amigos taxistas que usan mucho GNV, por ejemplo, ya conocen que en algunos casos las válvulas se empiezan a quemar y pierde compresión y ese cilindro empieza a fallar. Y cuando falla un cilindro por baja compresión, hay aumento en el consumo del combustible, cualquiera que este sea, y además de eso, el motor se siente muy pesado, pierde fuerza, y eso nos trae una serie de problemas. Entonces, cuando uno mide la compresión, debe estar parejita. ¿Cuánto es lo que debe medir cada motor? Eso depende, pero en la mayoría de los casos de motores modernos del 2000 para arriba, una compresión de 170 libras hacia arriba es lo recomendable. Todo lo que sea 170 para abajo hay que preocuparse un poco o en todo caso hacer un análisis por qué bajó esa compresión. Ahora, esta pregunta es importante. ¿Por qué baja? ¿Ustedes saben por qué baja? Generalmente por un tema de válvulas o por un tema de anillos. Básicamente son esas dos cosas. Entonces, si es lo primero, las válvulas, hay que ver si son de regulación, o sea, hay reguladores para las válvulas, por pastillas, por tornillo. Entonces, si es por ese método, se puede recuperar la compresión con una calibración de válvulas. Pero si son válvulas reguladas por buzos hidráulicos, por ejemplo, que son automáticos, ni hablar. Eso no se va a poder regular y si son las válvulas, vamos a tener que sacar la culata. Entonces, hay una serie de trabajos que hay que hacer para recuperar la compresión del motor. Así que ya saben, el tema este de la compresión es tan relativo, pero sumamente importante. Siempre va a ser importante el término y el estado de la compresión, pero puede ser relativo para ciertas cosas, como les acabo de decir, comprar un vehículo. Pero en general, si quieren tener sus motores en buenas condiciones de compresión, tienen que cuidarlos. ¿Cómo se cuida un motor? ¿Cómo se mantiene la compresión de un motor? Con algo elemental, el mantenimiento rutinario. El aceite, cuando le toca, ahora se está usando mucho los aceites sintéticos que son mejores y tienen mayor duración que los aceites minerales. Entonces, un buen cambio de aceite, con un buen filtro de aceite, tu filtro de aire para que esté limpio el aire que está entrando al motor. Es importante el filtro de aire. Si un filtro es de mala calidad o está muy viejo o sencillamente no lo ponen porque creen que no sirve un filtro de aire, todas las impurezas que hay en el medio ambiente, la tierra, el hollín, todas esas cosas se van a meter dentro del motor y van a actuar como una lija. Va a ser abrasivo, van a destruir los anillos, los cilindros, y eso va a hacer que el motor pierda esta palabra mágica que hace que los motores sean musculosos, la compresión. Bien, ya saben, 222-0575, 222-0580 y 222-0711 para sus consultas. Estamos hablando de la compresión del motor y qué importancia tiene en el funcionamiento bueno del motor. Pausa y regresamos.